Tome. Useyer Novruzov. Vestido al estilo de Charlie Chaplin, el artista ya había impresionado al público, pero todos sabían que lo más difícil aún estaba por llegar. Frente a él se encontraba una escalera de más de 4 metros de altura, completamente libre, sin cuerdas ni soportes que la mantuvieran estable. Useyer se preparó para realizar el truco final. Debía mantener el equilibrio mientras colocaba un aro bajo uno de sus pies. Unos segundos parecía tener todo bajo control. Pero de repente, la escalera comenzó a inclinarse hacia atrás. En cuestión de un instante, el artista perdió completamente la estabilidad y cayó desde más de 4 metros de altura directamente contra el suelo del escenario. 4 El metros. impacto dejó al teatro en shock. Durante unos segundos nadie sabía si podía levantarse. Sin embargo, contra todo pronóstico, Useyer logró incorporarse. Aturdido y visiblemente afectado, suplicó a los jueces que le permitieran intentarlo una vez más. No era solo el dolor de la caída Se cayó 2 veces el hijo de madre. lo que reflejaba su rostro, sino también el miedo de ver desaparecer la oportunidad por la que había trabajado durante años. Pero el tiempo del programa no permitía repetir la actuación, y la petición fue rechazada. 4 años después, regresó para enfrentar sus propios fantasmas y realizó exactamente el mismo truco sobre una escalera de la misma altura. Esta vez logró completarlo con éxito. 4 metros. Chantan Phat, la semifinal de Vietnam's Got Talent, estaba a punto de presenciar uno de los actos más inquietantes jamás vistos en un escenario de televisión. Frente al público había 5 vasos idénticos cubiertos. 4 contenían agua. 1 escondía ácido sulfúrico. 4 vasos con agua, 1 con ácido sulfúrico. Y lo más aterrador era que Chantan Phat no sabía cuál era cuál. Una prueba en la que debía beber de 4 vasos y evitar el único capaz de quemarle la boca y la garganta. Tiene que adivinar cuál es el del ácido y no tomárselo. Antes de comenzar, incluso demostró que el ácido era real, convenciendo a todos de que el peligro no formaba parte de una simple ilusión. El primer vaso fue seguro, pero al acercar el siguiente a sus labios, ocurrió lo impensable. Había elegido el vaso equivocado. Y se tomó el ácido. Su expresión cambió de inmediato y quedó claro que algo había salido mal. Sin embargo, en lugar de detenerse, continuó con la actuación mientras el público observaba atónito. Sus labios y su lengua ya estaban sufriendo los efectos del químico, pero la presión del momento parecía más fuerte que cualquier ¡Qué pendejo! otra cosa. ¡Pare! ¡Pare esa vaina! Se le va a derretir toda la gaita. Poco después fue trasladado de urgencia al hospital donde los médicos confirmaron quemaduras de primer grado. No se le derritió la mandíbula. El público observaba con una mezcla de fascinación y miedo mientras Spencer Horseman descendía dentro de un enorme tanque de agua. Se va a ahogar este ahora. Otro loco. Este no se va a quemar, se va a ahogar. El joven escapista de 29 años estaba encadenado con más de 15 metros de cadenas, esposado y rodeado de múltiples candados. El acto Se creyó Houdini. parecía una batalla contra el tiempo donde cada segundo bajo el agua acercaba al artista a un posible desastre. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que Spencer ya había estado al borde de la muerte, realizando exactamente el mismo truco meses antes. No, qué belleza. Los primeros minutos transcurrieron según lo previsto. Uno a uno, los candados fueron cediendo mientras el público seguía cada movimiento con tensión creciente. Pero cuando solo quedaba un último seguro entre él y la superficie, todo comenzó a salir mal. Un fallo en el equipo provocó que el agua alcanzara una temperatura extrema, entumeciendo sus manos y dificultando cada movimiento. No, este sí está bien de malas. Después de casi 3 minutos, Se le enfrió el agua. sin respirar, sus dedos apenas respondían. Atrapado dentro del tanque con los pulmones al límite y sin poder abrir el último candado, Spencer empezó a perder la batalla. Cuando finalmente fue sacado del agua, estaba desorientado, temblando y Ahí quedó. apenas consciente. Más tarde los médicos revelaron que había sufrido daño cerebral debido a la falta de oxígeno. Loco.
Demasiado loco. Suspendido a más de 200 metros, sobre un profundo barranco. Su desafío era tan impresionante como aterrador, recorrer 700 metros caminando hacia atrás y con los ojos vendados. Ah, no, más loco todavía este. Y acá ya no tiene cable. Sin arnés, sin red de seguridad y con una simple barra de equilibrio como única ayuda. Icebreaker llevaba casi 50 minutos luchando contra el vacío, mientras las cámaras transmitían cada paso en directo. Cuando parecía que la hazaña estaba a punto de completarse, las condiciones comenzaron a volverse en su contra. Icebreaker cayó más de 200 metros hacia 200 metros, casi nada. el fondo del barranco, una distancia comparable a un edificio de 60 pisos. Los espectadores estaban convencidos de haber presenciado una Y salió caminando. tragedia. Pero contra toda lógica, una densa zona de árboles y bambú amortiguó gran parte del impacto. Cuando los equipos de rescate llegaron hasta él, descubrieron algo increíble: seguía vivo y solo presentaba heridas relativamente menores. Con el tiempo, Icebreaker regresó a los desafíos extremos y continuó estableciendo Él siguió. Él sigue, él no deja su locura. récords mundiales. El escenario de Spain's Got Talent Otro Houdini. estaba en completo silencio mientras Pedro Volta descendía lentamente dentro de un tanque lleno de agua. Encerrado en una camisa de fuerza asegurado con candados y sin posibilidad de respirar una vez sumergido, el ilusionista español estaba a punto de enfrentarse al mismo desafío que un año antes casi le había costado la vida. Para el público parecía un acto de escapismo extremo. ¿Qué? Este no es el mismo ahorita. Pero para Pedro, No, este es otro. Este es Pedro. en 2018, durante un festival de magia en Madrid, Pedro había intentado exactamente la misma rutina. Sin embargo, una de las correas quedó atrapada y el escape comenzó a complicarse. A medida que pasaban los segundos, sus movimientos se volvieron más lentos hasta que finalmente dejó de reaccionar. Mientras Pedro permanecía inmóvil bajo el agua, el público seguía grabando y observando sin saber que estaba sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Cuando los equipos médicos lograron sacarlo, había estado varios minutos sin signos vitales. Contra todo pronóstico consiguieron reanimarlo. Lo que ¡Ay, carajo! Le volvieron la vida de puro milagro. el segundo candado se negó a abrirse y la desesperación comenzó a reflejarse en su rostro. Tras varios intentos agotadores, Pedro se vio obligado a abandonar el escape. Sobrevivió, pero aquella noche comprendió algo que casi le había costado la vida 2 veces. Cómo se convulsiona. Después de desafiar a la muerte y regresar para intentarlo de nuevo, finalmente tomó una decisión que jamás había considerado antes: no volver a realizar ese acto nunca más. Sí, mejor no. No es su fuerte. Pedro es un loquillo. Luces, fuegos artificiales, motores rugiendo y una multitud coreando su nombre creaban el ambiente perfecto para una hazaña que parecía salida de una película. Este se creyó Evil Cannibal. En el centro de toda aquella expectación estaba Bubba Blackwell, conocido como el Temerario Americano, un especialista que estaba a punto de intentar superar uno de los récords más legendarios del mundo de las acrobacias en motocicleta. Frente a él había 22 automóviles alineados y una sola misión: volar por encima de todos ellos. Sin embargo, existía un problema que pocos conocían. La pista había sido instalada sobre una superficie utilizada normalmente para carreras de caballos, un terreno mucho más blando de lo habitual. Bubba sabía que aquello podía afectar la velocidad necesaria para completar el salto, pero la presión del momento era enorme. Con miles de personas observando y la adrenalina recorriendo su cuerpo, decidió seguir adelante. Tras una breve oración, aceleró su Harley Davidson hacia la rampa. Durante unos segundos pareció que todo saldría bien, pero al abandonar la rampa quedó claro que algo no estaba funcionando. La motocicleta no llevaba la velocidad suficiente y la trayectoria era demasiado baja. Lo que ocurrió después dejó al público paralizado.
Oh, Bubba no logró alcanzar la plataforma de aterrizaje y se estrelló violentamente contra el borde, saliendo despedido por encima del manillar. Su cuerpo quedó inmóvil mientras la sangre comenzaba a salir de su cabeza y sus oídos. Los equipos médicos corrieron de inmediato y el piloto fue trasladado en estado crítico. Milagrosamente sobrevivió. Años más tarde reconocería que la falta de tracción había sido determinante en el accidente. En lugar de abandonar las acrobacias, Bubba regresó a las pistas y continuó desafiando el peligro. loco. Otro loco. Loco y terco. Logró algo aún más increíble. Atravesó el aire sobre 52 automóviles más, del doble de la distancia que casi lo había matado. No, loco, loco. Loco al cuadrado. Los espectadores de un espectáculo del Cirque du Soleil en Portland, Oregón, observaban fascinados a María Konfektova, suspendida a más de 6 metros sobre el escenario. María giraba a gran velocidad ejecutando una rutina que había perfeccionado durante años. Todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. La estructura que sostenía el aro presentaba una desviación de apenas 1 centímetro. A Ay, simple no. vista parecía un detalle insignificante, pero a altas velocidades podía alterar completamente el equilibrio del aparato. Mientras María continuaba girando en el aire, aquella Ay, mínima no. diferencia comenzó a Ay, no, María. afectar la estabilidad de la rutina. En cuestión de segundos, perdió el control y cayó desde más de 6 metros de altura directamente sobre el escenario, ante la mirada horrorizada del público. El impacto fue devastador. Los espectadores quedaron paralizados mientras los equipos de emergencia corrían para asistir. Ahí quedó congelada. Qué porrazo que se metió. María aún permanecía consciente cuando fue trasladada al hospital, donde los médicos confirmaron múltiples fracturas y graves lesiones faciales que Ay, en toda la face. requirieron varias cirugías. Afortunadamente, después de meses de recuperación y rehabilitación, logró volver a caminar y recuperar su carrera. Pero lo más sorprendente fue que decidió regresar a los escenarios y continuar realizando la misma rutina que casi le cuesta la vida. Cyrus Knock, a más de 9 metros sobre el suelo, Cyrus Knock, miembro de una legendaria familia de acróbatas, conocida como los Nerveless Knocks, caminaba sobre la llamada Wheel of Destiny, una gigantesca estructura giratoria donde los artistas corren, saltan y mantienen el equilibrio sin arnés ni red de seguridad, mientras la rueda giraba cada vez más haciendo los movimientos que había practicado innumerables veces. Sin embargo, en cuestión de segundos, algo salió mal. El artista perdió el equilibrio y fue lanzado violentamente contra una parte Se le perdió el piso al pobre. metálica de la rueda, antes de precipitarse al vacío. Muchos espectadores pensaron al principio que formaba parte del espectáculo, No, pero cuando su cuerpo golpeó el suelo, Uah. quedó claro que aquello era real. el suelo no, la varilla de la otra punta del suelo ya estaba a unos metros. Las lesiones resultaron mucho más graves de lo que cualquiera imaginaba. La caída le dejó múltiples lesiones. Semanas más tarde ya ayudaba nuevamente detrás de escena, y tan solo 2 meses después del accidente, regresó a los espectáculos en vivo. Un día normal en la familia. En un espectáculo donde el riesgo era parte de la atracción, nadie parecía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Harun tomó velocidad y se lanzó por la rampa. Ay, miren Durante este un loco. instante pareció que lograría completar el truco. Ahí quedó epiléptico. Ahí quedó congelado el porrazo. Sin problemas, pero al aterrizar perdió el control por completo. En lugar de caer sobre la zona prevista, impactó violentamente contra el suelo con la espalda y el cuello. El golpe fue tan fuerte que su cuerpo quedó inmóvil en una posición alarmante. El estudio entero quedó paralizado. Minutos después, los servicios de emergencia colocaron un collarín cervical y trasladaron a Harun en camilla mientras las cámaras seguían grabando cada instante. Ay, carajo. Sin embargo, para quienes presenciaron aquella De la que se salvó. caída, la imagen de su cuerpo inmóvil sobre el escenario sigue siendo un recordatorio de lo rápido que un espectáculo puede transformarse en una emergencia real. Desde una plataforma situada a más de 25 metros de altura, Caro Christopher Kazungu se preparaba para ejecutar una caída controlada que había realizado en numerosas ocasiones. El número parecía desafiar a la muerte, pero en realidad dependía de un elemento fundamental, una enorme red de seguridad instalada bajo el artista. Confiando en el equipo que había sido revisado antes del espectáculo, Caro dio el paso al vacío mientras todas las miradas seguían su descenso.
Durante unos segundos, todo parecía desarrollarse Ay, exactamente como carajo, siguió derecho, se le rompió la red al pobre. estaba previsto. El acróbata cayó con precisión hacia el centro de la red, mientras el público observaba fascinado. Pero justo en el momento del impacto, ocurrió algo impensable. La red que debía absorber toda la fuerza de la caída cedió de manera repentina. En lugar de detenerlo, se abrió bajo su peso, y Caro continuó descendiendo hasta golpear el suelo del circo. La emoción del espectáculo desapareció al instante, y fue reemplazada por un silencio absoluto. Nadie podía creer lo que acababa de ocurrir. Los equipos médicos corrieron de inmediato para atender al artista, que fue trasladado Lo perforó con la velocidad que llevaba. a cuidados intensivos en estado crítico. Contra todo pronóstico, Caro logró sobrevivir después de un largo proceso de rehabilitación. Sin embargo, aquella caída marcó el final de su carrera artística. Bueno, pues caso pendejo no está. Miles de espectadores observaban en directo, y millones Dice miles en vez de miles la IA. más seguían la competencia por televisión. Todo parecía ir bien durante el ascenso, pero en una fracción de segundo, algo salió mal. Mientras realizaba la rotación en el aire, perdió el control ¡No! de la tabla. Lo que siguió fue una escena que dejó al público completamente paralizado. Jake cayó desde una enorme altura, golpeó violentamente la estructura de la rampa y continuó desplomándose hasta impactar contra el suelo. Durante unos segundos, Los miles de espectadores quedaron en silencio. nadie sabía si el skater seguía Maldita IA. consciente. La caída fue tan impactante que muchos espectadores pensaron que estaban presenciando una tragedia en directo. Después de permanecer inmóvil por unos instantes, Jake comenzó a moverse. Contra todo pronóstico, logró ponerse de pie y abandonar la pista por sus propios medios antes de recibir atención médica. Está rezado este. Aunque posteriormente se confirmó que había sufrido varias lesiones importantes. Claro, con ese golpe, antes salió yo. Pero la historia no terminó allí. Apenas 3 años después, Jake regresó a los Y vuelve y reta la muerte, loco. X Games y ganó la medalla de oro en la misma disciplina. Como 50 años tiene este. Durante décadas, el nombre Flying Walendas fue sinónimo de hazañas imposibles, pero en 1978, durante una presentación en Detroit, estaban a punto de intentar una de sus formaciones más ambiciosas, una pirámide humana de 7 personas, sobre un cable de acero a varios metros del suelo. Estos están más locos. Una pirámide, si ahorita se cayó uno solo. No, muy locos. Miles de espectadores observaban fascinados mientras la estructura humana comenzaba a tomar forma lentamente. Todo parecía estar funcionando a la perfección. Uno a uno, los artistas ocuparon sus posiciones hasta No hay malla ni nada, es que son bien locos. completar la impresionante figura. Durante unos segundos, el público contempló una imagen que parecía desafiar todas las leyes de la física. Sin embargo, algo comenzó a salir mal. La enorme estructura perdió estabilidad y en cuestión de instantes, el equilibrio desapareció por completo. Lo que había sido una demostración de precisión absoluta se transformó en una escena de caos. El accidente dejó graves consecuencias para varios miembros de la familia. Algunos sufrieron lesiones que requirieron largos periodos de recuperación y durante un tiempo No ponen ni malla ni nada. Directo al piso. No hay malla ni nada. hubo dudas sobre si el histórico grupo podría volver a presentarse. Sin embargo, fieles a la tradición que los había acompañado durante generaciones, los Flying Walendas se negaron a desaparecer. Con el paso de los años, muchos de sus integrantes regresaron a los escenarios y continuaron realizando espectáculos de alto riesgo. Y volvieron. Los Walendas. Decenas de personas observaban desde la costa mientras Bali subía lentamente hasta el punto de lanzamiento. El viento golpeaba las rocas y el margen de error era prácticamente inexistente. Finalmente, se lanzó al vacío. Durante unos instantes, todo parecía salir según lo planeado, pero en los últimos momentos, algo no salió exactamente como esperaba. El impacto contra el agua fue mucho más duro de lo previsto, y quedó claro de inmediato que algo había salido mal. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente mientras Bali era trasladado para recibir atención médica. Las consecuencias fueron serias y su recuperación se extendió durante meses. Muchos pensaron que aquella experiencia marcaría el final de su carrera en los deportes extremos. Y no, porque siempre vuelven y vuelven los pinches locos.
Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. A pesar de todo lo sucedido, el salto fue reconocido oficialmente como un nuevo récord mundial. La locura. Bill Shook. Ay, este ya está con la camisa fuerte, loco. Este ya no tiene remedio. Si los otros volvieron, este nunca se fue. Ser enterrado vivo dentro de un ataúd bajo una enorme cantidad de tierra y concreto, para luego escapar antes de que el tiempo se agotara. Miles de personas se reunieron para presenciar el espectáculo, convencidas de que estaban viendo a un profesional que tenía cada detalle bajo control. Una vez dentro del ataúd, comenzó el proceso de enterramiento. Toneladas de tierra fueron colocadas sobre la estructura, mientras los espectadores seguían el evento con expectación. La enorme presión ejercida por el peso de la tierra provocó el colapso parcial del ataúd, dejando a Bill atrapado bajo una masa gigantesca de escombros. En cuestión de segundos, el espectáculo dejó de ser un acto de escapismo para transformarse en una operación de rescate desesperada.